nuestras vidas nos preguntemos cuántos dioses hay en el mundo. Y además, ¿a cuántos dioses le estoy creyendo yo? ¿A cuántos dioses le está creyendo usted? ¿Cuántos dioses habrá, hermano, hermana, en diferentes partes, incluyendo en varias iglesias? Llámese iglesias cristianas, iglesias evangélicas. Y esa es la pregunta. ¿Cuántos dioses hay? ¿A cuántos dioses le creo yo? Creemos, sabemos cuál es la respuesta. Usted sabe cuál es la respuesta. Mientras meditamos en ello, yo le pido el favor que se una con nosotros en oración para que el Señor nos bendiga en esta hora y nos dirija en estos momentos en su palabra. Amén. Yo le pido el favor que cierre sus ojos, incline su rostro ahí donde se encuentra, y de preferencia, si usted pudiera doblar sus rodillas, vale la pena hacerlo. Oramos. Padre, en esta hora, Señor de la gloria, estamos delante de ti, Dios. En este momento, Señor de los ejércitos, Señor, nos disponemos para hablar de tu palabra, para compartir tu palabra también, Señor. Te pedimos, Dios, para que tú ilumines, Señor, nuestras vidas. Nos des luz, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Abra nuestros ojos, Señor, de la gloria espirituales. Pongas colirio en nuestros ojos, Señor, para poder, Señor, entender mejor tu palabra. Cierre nuestros oídos, Señor, a toda palabra, Señor, que no pueda, que no produzca algo bueno a nuestras vidas. Frene nuestros labios, Señor, pasando carbón encendido, Padre, Señor de la gloria, para que no salga alguna palabra insana en nuestros labios, Señor. Y renueves y limpies nuestras mentes, Señor, en estos momentos, Padre, que hemos de hablar de tu palabra, oír tu palabra, Señor. Y, Señor, limpie nuestros corazones, Señor, de todo cuanto, Señor, hayamos fallado, hayamos faltado, Señor, a tu nombre, a tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, Padre. Bendícenos en esta hora, Señor, Señor de la gloria. Te rogamos, Señor, levanta el cerco y vallado de tu presencia, Dios, alrededor de nosotros y de mis hermanos y hermanas en donde se encuentran en esta hora, Señor, reunidos. Gracias, Padre Celestial. Amén, Señor, y amén. La pregunta está latente. ¿Cuántos dioses hay? Y no me refiero en el mundo. En el mundo hay miles, millones de dioses falsos. Y no me estoy refiriendo solamente a esos dioses falsos. Mire lo que dice la palabra de Dios y en base a esto meditemos solamente en lo que el Señor nos dice en su palabra. Efesios capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 1, versículos 3 al 7. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículos 1, y luego leemos el versículo 3 en adelante. Dice el Señor, escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, diciendo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tengamos en mente este texto, hermano, más que el texto, la palabra de Dios para nosotros. Es cierto que estamos, hermano, hermana, en nuestros hogares en estos momentos, y que a fines de este mes ya hay la apertura para que se abran iglesias, que de alguna forma hay iglesias que ya están abriendo. Releo nuevamente este versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Todos hemos sido llamados.
Dice el Señor en su palabra, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice que andemos como es digno de la vocación con que fui llamado, la vocación para servir, no para oír, no para ver, no para estar, sino para servir. Esa es la vocación, es la profesión con la cual Dios nos ha llamado. Y dice el versículo 3, solícitos en guardar, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y leemos el versículo 5 al versículo 7. Escuchen lo que dice. La pregunta que hice al principio, y seguimos hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo dice de la siguiente manera: un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor, que es Dios, una fe. No hay tres fes, no hay dos fes, es una fe. Recuerde que la palabra del Señor dice que el Señor Jesús es el autor y consumador de la fe. Y aquí es cuando decimos, es que yo tengo mucha fe, o aquel tiene mucha fe. No es cómo andemos en Cristo Jesús para que Él crezca en nosotros, como dijo Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y es necesario que nosotros muramos cada día en la carne para que Él crezca. Y entonces la fe, o sea Jesús en nosotros, Él hará crecer el creerle y el caminar, tener confianza en Él. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cuántas personas se han bautizado 2 veces, 3 veces? Cuando la palabra del Señor nos dice que solamente hay un bautismo, un solo bautismo consciente, que estemos nosotros en nuestra razón de ser bautizados, o sea, de ser bajados en las aguas, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo capítulo 4, donde Él fue bautizado por Juan el Bautista. Versículo 6 dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Dios, un Dios. Pero a cada uno, dice el versículo 7, de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de Cristo. No es que Jesucristo esté dividido, sino conforme vayamos creciendo nosotros, entonces, hermano, hermana, esa medida en Cristo, vamos nosotros alcanzando la estatura del varón perfecto que es Jesús de Nazaret. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y vamos a leer también, síganme, busquen su Biblia, primera carta del apóstol Juan. No es el Evangelio de Juan, es el mismo escritor, pero es la primera carta del apóstol Juan. Recuerde que el apóstol Juan escribió 5 libros. Escribió el Evangelio, escribió 3 cartas y escribió el Apocalipsis. Y en este caso vamos a leer primera de Juan, capítulo 5, versículos 2 y versículos 7 a 9, y por último el versículo 12. Y dice la palabra de Dios, seguimos hablando de cuántos dioses hay en muchas iglesias. Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, o sea, cuando obedecemos a Dios. Versículo 7. Escuche por favor, y creo que ya habrá usted leído estos pasajes. Dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es Jesús, y el Espíritu Santo. Son 3 personas. Son 3 personas. Hay una doctrina, y se llaman también evangélicos, cristianos, que son los unitaristas. Los unitaristas dicen que no hay la tercera persona de la Trinidad. La palabra Trinidad no viene en la Biblia. Usted buscará de Génesis al Apocalipsis y nunca va a encontrar la palabra ni Biblia, ni va a encontrar la palabra Trinidad, entre otras palabras que no están. Pero que
La misma Biblia, la misma palabra de Dios nos da razón de este Dios trino. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo. La palabra verbo significa acción, y Jesús vino a trabajar, a hacer la obra de Dios. El Verbo, que es Jesús, y el Espíritu Santo. Y dice el versículo 7, y estos tres son uno. O sea que son tres personas, no personalidades, sino tres personas, pero un solo Dios. Y dice el versículo 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu, que es quien nos da consolación, que nos guía hacia Dios. El agua, que representa la Biblia, la palabra de Dios, que nos lava de todos los pecados, de todos nuestros pecados, perdón. Y la sangre, que es la que derramó el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y termina diciendo el versículo 8, y estos tres concuerdan. O sea, son tres personas, repito, no son personalidades, son tres personas, pero un solo Dios, o un solo Dios en tres personas. Amén. Y termina diciendo este capítulo 5, dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, este texto está fuerte, no tiene al Hijo de Dios. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Repito el texto, perdón. El que tiene al Hijo tiene la vida, es salvo. Si usted y yo tenemos a Jesús, que creemos que lo tenemos, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, o sea, no es salvo. Es tremendo esto. ¿Y por qué iniciamos con esta pregunta? ¿Cuántos dioses hay? Y de hoy en noche posiblemente le dé datos de cómo surgen muchas denominaciones, muchos movimientos surgiendo de una sola línea. Por ejemplo, Joseph Smith, el padre de los mormones, él era presbiteriano o metodista. Creo que se llama Jorge Russell, el padre de los iniciadores de los testigos de Jehová, también era metodista o presbiteriano. No sé si me va captando lo que le estoy diciendo. Cuando a veces estamos en la iglesia y decimos algo no me parece, y decimos es que no estoy de acuerdo con la doctrina o con la palabra del pastor, me voy y yo abro una iglesia, pero la abro conforme mi criterio o mi forma de ver la palabra de Dios, y entonces ya hay una secta. La palabra secta significa separarme de algo o de alguien, y entonces se convierte en secta. ¿Cuántos dioses hay en las iglesias? Muchos. La iglesia de al lado, la iglesia de atrás, la iglesia de enfrente, y vemos, decimos, son pentecostales todos, pero tienen una doctrina diferente, tienen una manera de concebir o de interpretar la palabra de Dios diferente, y entonces ya tenemos un Dios diferente. A eso va mi pregunta precisamente. ¿Cuántos dioses tenemos? Es que no estoy de acuerdo con esto, tampoco estoy de acuerdo con lo otro. No es de quién estemos de acuerdo, sino que nos basemos en el fundamento, en la base, que es la palabra de Dios, y que la única doctrina que nosotros tenemos que seguir y perseguir se llama Jesús. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, también se encontró con varias personas, con varias religiones. Mire, los fariseos, los saduceos, los escribas,
y los ancianos de la iglesia. Habían 4 corrientes en ese entonces. Y aún los ancianos de la iglesia dudaban, y entre ellos Nicodemo, Gamaliel, hermano, hermana, quien instruyó a Pablo, y no se diga de Nicodemo, que fue una noche a ver al Señor Jesús, a preguntarle si Él era el Hijo de Dios. Y él sabía que Él era el Hijo de Dios, pero fue de noche para que no se delatara. Porque decía, yo estoy en una buena corriente que es el fariseísmo, pero es un tradicionalismo ahí. Y más que los que más conocían, con muchas diferentes maneras de conceptuar el nombre de Dios. ¿Y qué decir de Pablo? El apóstol Pablo una vez sale y va a un lugar grande que se llama Areópago, donde es una alameda grande, donde había muchas columnas, y entonces en cada parte había muchos grupos de diferentes maneras de conceptuar el nombre Dios o dioses. Y Pablo los veía discutir aquí, discutía a los griegos, romanos, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, hermana, Pablo va caminando y ve un letrero que dice al Dios no conocido, y dijo, aquí me planto, porque este es el Dios verdadero y el Dios que deben de conocer. Allá hay muchos dioses y había muchas gentes ahí. Dijo, les voy a predicar del Dios no conocido. Y ese es el Dios que tenemos que seguir conociendo usted y yo, porque decimos que conocemos a Dios. Pablo mismo hace una pregunta, no recuerdo a quién le dice que él tiene muchos años en la palabra de Dios, y le dice, ¿tú cuántos años tienes en la palabra de Dios y no conoces a Dios? O aquellos jóvenes, 12 jóvenes que habían sido bautizados con el bautismo de Juan el Bautista en arrepentimiento, pero le dijeron, oigan, ¿tienen al Espíritu Santo? No, ni siquiera hemos oído de él. ¿Por qué? Porque falta conocimiento de la palabra de Dios. Podemos acercarnos con el pastor, con quien sea, con el líder, el buen predicador, y nos va a deslumbrar el buen predicador. Pero el más grande de los predicadores es Jesús. A Él es a quien tenemos que oír. Y cuando oigamos la palabra, venga rápidamente a la Biblia y tome nota y diga, esto no está, lo que Él predicó no está aquí. No está aquí. Entonces no lo tomo. Por eso estamos viviendo días muy fuertes. Ayer estaba estudiando, bueno, no más que estudiando, aprendiendo o teniendo en mente todo lo que está pasando en el mundo y que mucha gente desconoce. Por ejemplo, el Blue Beam, o el rayo azul, que pronto ya se está dando a conocer el rayo azul, o el Blue Beam, que es lo mismo en inglés. Y este rayo azul es esas imágenes que se ven en el cielo, que dicen, miren, ahí está el rostro de Jesús, y miren, en las nubes se apareció una imagen como de Jesús viniendo, una cruz, miren a la Virgen, miren ese león que se apareció en las nubes. Ese es el Blue Beam. Y ese Blue Beam también va a descontrolar a la misma iglesia cuando venga Jesús, porque van a provocar un rapto de la iglesia. Y el rapto nunca lo vamos a ver, lo vamos a sentir. No sé si me estoy explicando. La semana pasada, repito, seguimos hablando con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué va a pasar antes del rapto? ¿Qué va a acontecer antes del rapto de la iglesia? Vimos en Daniel 7:25, donde nos dice el Señor, y hablará palabras contra el Altísimo, esto es, refiriéndose al Anticristo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esto es ya dentro de la gran tribulación, la cual usted y yo no la viviremos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo.
Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, y lo hemos hablado, allá por el siglo XVIII, cuando Napoleón estuvo a punto de conquistar todo el mundo, se decía que era el anticristo. En 1939 a 1945 surge un hombre y provoca la Segunda Guerra Mundial. Y está con la idea de gobernar todo el mundo, casi lo logra, y se llamaba Adolfo Hitler. Y decían que era el anticristo. Barack Obama, el presidente antes de Donald Trump, hermano, se decía que él era el anticristo. Gorbachev, que también fue presidente en Rusia, porque tenía una mancha en su cabeza, decían que era el anticristo. Y ahora todos dicen que Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, es el anticristo. Yo no sé quién vaya a ser el anticristo, no nos interesa. Lo que nos interesa es que nos vamos con el Señor. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14 dice: y se le dieron a la mujer las dos alas. Esto es Israel. La mujer es Israel, de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, y a su lugar, dice, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Note que está hablando de un tiempo, que es un año, 2 tiempos, 2 años, ya suman 3, y la mitad de un tiempo, son 3 años y medio, que es el periodo de los 3 años y medio del anticristo viviendo aquí en la tierra, gobernando aquí en la tierra. Y oiga, escuche, va a haber paz y seguridad, no va a haber problema de economía, va a haber un control total de las gentes, no va a haber problema de abastecimiento de alimento. Muchas gentes incluso van a tener casas propias durante 3 años y medio, donde solamente serán 3 años y medio del tiempo del anticristo. Y este se sentará en el templo, en el tercer templo en Jerusalén, el cual ya está prácticamente construido. Sigamos leyendo. Estoy hablando todo lo que va a acontecer antes del rapto de la iglesia. Apocalipsis 13, versículo 5. También se le dio boca que habla grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son también 3 años y medio. 42 meses, un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, son 3 años y medio. ¿Cómo el Señor nos da señales en su palabra de lo que va a acontecer, pero de lo que no vamos a vivir? Apocalipsis 13, versículos 15 al 18. Esto ya es cuando el anticristo ya toma el control total del mundo. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. Una imagen que habla, una estatua que va a hablar, que no la vamos a ver, e hiciese matar a todo el que no la adorase. Versículo 16. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca de la bestia o el número de su nombre, en este caso el anticristo. He aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Cuando dice número de hombre no se refiere al anticristo, se refiere que en el 6º día de la creación de Dios, Dios creó al hombre y a la mujer. Por eso se le llama el número de hombre, porque en el día 6, en el día 6º, Dios creó al hombre y a la mujer. Pues es número de hombre y su número es 666. Déjenme detener un poco aquí. Dice que tendrán una marca tanto en la mano o en la frente. Y ahorita ya hay muchas teorías de la marca. Se habla de la vacuna, ya hay una implementación de una calcomanía, como tatuaje, ya está. El microchip también ya está implementado. Ya hay personas, miles y miles de personas en todo el mundo lo tienen el microchip. Pero ¿cuál es la marca? No lo sé. Y ahorita es difícil saber cuál es la marca.
pero que va la gente va a ser marcada, eso es totalmente real. Pero no vamos a estar usted y yo aquí, porque nos vamos a casa. Déjenme hablarle de dos personas que habla la palabra de Dios y que están ahorita. Uno de ellos o los dos, no sabemos realmente quiénes son. Se cree que puede hacer este y que se cree que puede hacer el otro. Apocalipsis 13, versículos 1 y versículos 11 y 12 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Este es el anticristo. Un hombre, dice, me paré sobre la arena del mar. Quiere decir que este hombre se para sobre la arena del mar. La arena del mar significa millones y millones y millones de gentes. Recuerde que Dios le dijo a Abraham, en el capítulo 12 de Génesis, le dijo: yo te bendeciré. Si tú puedes contar, parafraseando la palabra de Dios, si tú puedes contar la arena del mar, así será tu descendencia. Y si puedes contar las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. Entonces, cuando dice que este se paró sobre la arena del mar, quiere decir que el anticristo va a tener el control sobre todo el mundo, de todas las gentes. Versículos 11 y 12. Después vi otra bestia, que esta otra bestia, la segunda bestia, es el falso profeta. Se cree que pueda ser el líder allá en el Vaticano. No lo sé, dudo que sea él. Dice que subía de la tierra y también tiene un control sobre las gentes. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Estos cuernos semejantes a los de un cordero es un imitador, que en este caso es el anticristo. Y ejerce toda la autoridad de la primera vez. Falso profeta lleva y está llevando a todo el mundo para que adore al anticristo, que lo está haciendo, cuya herida, dice, mortal fue sanada. Y entramos a un tema muy delicado. Mateo 24, versículos 8, 9 y versículo 21. Y estamos viviendo Mateo 24 y versículo 8. Lo estamos viviendo ahorita. Y todo esto será principio de dolores. Estamos viviendo principios de dolores. Todavía no da luz la mujer, en este caso, todavía no nace, y estoy hablando en el sentido simbólico, en el sentido tipificando que de una mujer que está embarazada, que está en dolores de parto, pero cuando da luz, y cuando da luz, precisamente es cuando se manifieste totalmente toda la maldad en el mundo de parte del anticristo y el falso profeta, y a lo cual nosotros no vamos a estar. Dice: y entonces os entregarán a tribulación. Estamos viviendo días de tribulación. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes de mi nombre. No sé si está entendiendo este versículo 9. Escuche, por favor, ponga atención. Dice versículo 8: y todo esto será principio de dolores. Lo estamos viviendo. Y entonces os entregarán a tribulación y os matarán. No sé si me captó. Nos entregarán a toda tribulación, no gran tribulación, sino a toda tribulación, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes de mi nombre. Estamos viviendo días en las cuales las gentes están muriendo a unos números exorbitantes. Esto es profecía. Esto es profecía. Estamos viviendo los dolores de parto y dolores de tribulación. Tribulación, no gran tribulación. No estaremos en la gran tribulación. Pero el versículo 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Gran tribulación. No estaremos por fe. Salvémonos en el nombre de Jesús, hermano, hermana. No estaremos, porque estamos viviendo la tribulación. Nota importante: la gran tribulación dura 7 años, que son las 70 semanas que leímos que profetizó Daniel.
Y después de los 3 años y medio del gobierno total del anticristo en el mundo, y aún sentándose en el templo, en el tercer templo, vendrán otros 3 años y medio, que esto es lo que comprende la gran tribulación. Y la gran tribulación comprende de 21 plagas, que son los 7 sellos. Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y Apocalipsis capítulo 8, versículos 1 al 6 comprenden los 7 sellos. También las 7 trompetas. Apocalipsis capítulo 8, versículos 6 al 13, capítulo 9, versículos 1 al 21 y capítulo 11, versículos 15 al 19 van a comprender las 7 trompetas. Y lo más espantoso que va a vivir el mundo son las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 16, versículos 1 al 21. Profecías cumplidas. Esta es una profecía del Señor Jesús. No es una profecía de Mateo. Mateo no era un profeta. No hay un profeta que esté ahí incluido en Mateo 24, 32. Excepto el Señor Jesús. Si en su Biblia usted lee y vienen letras rojas, quiere decir que quien está hablando ahí es el Señor Jesús. Y aquí en este caso, el Señor Jesús habla de esta profecía. Si no creemos en esta profecía, entonces no podemos creer en nada. Mateo 24, versículo 32 a 35. Versículo 32, escuche. De la higuera aprended la parábola. La higuera es Israel. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Escuche, es una profecía que ya se cumplió. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, quiere decir que Israel, que es la higuera, hermano, hermana, ya brotó. Esta rama tierna ya brotó. Quiere decir que en 1948 Israel se independiza un viernes del 15 de mayo de 1948. Una profecía que el Señor Jesús dio y que ya se cumplió. Y se independiza como un estado soberano, no como país. Y como un estado porque la ONU no puede intervenir en las decisiones de Israel. Si Israel se hubiera independizado como país, entonces la ONU o cualquier país hubiera intervenido, incluso invadido, pero él se independiza como estado, un estado soberano que no puede nadie entrar y decirle qué decir o qué no hacer. Versículo 35. Así también vosotros, mire, note que dice, sabéis que el verano está cerca. No es coincidencia, nosotros no creemos en coincidencias, pero hoy, 21 de junio, entra el verano. Hoy entró el verano. Y comprende desde junio, julio, agosto y parte de septiembre, que son las fiestas de las trompetas. Las fiestas anuales en Israel de las trompetas, la fiesta judía de las trompetas. Pero hoy 21 de junio, entra ¿cómo se le llama? El tiempo, la estación de verano. Ya pasó la primavera, viene el verano, otoño e invierno. Pero hoy hubo un eclipse que se le llama el eclipse de fuego y cruzó por Israel, entre otros países. ¿Sí me va siguiendo, hermano, hermana? Esta es una profecía que ya se cumplió hace 1948. Quiero irme rápido porque quiero terminar este tema, es importante. Versículo 33, perdón. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Quién está cerca a las puertas? Jesús. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Apocalipsis
Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesús está cerca a las puertas de nuestros corazones, a las puertas de la salvación, para que la salvación sea prevalecida y nosotros vayamos en el rapto de la iglesia. Versículo 34. Pero escuche, la profecía del versículo 32 ya se cumplió. Israel se independiza como Estado soberano en 1948, 14 de mayo. 14 de mayo. Qué curioso es que el Papa, el 14 de mayo del mes pasado, iba a, desde el mes de septiembre de 2019, el Papa anunció una junta, una reunión global de todos los países en el Vaticano el 14 de mayo. Se suspende y se pasa para el 11 al 18 de octubre, para que el 15 de octubre se firme el pacto global. Es tremendo lo que viene. Si esto no lo entendemos, hermano, hermana, a través de la palabra, entonces solamente estamos divagando y diciendo, no viene Cristo, no viene el Señor, es que no nos espante, no nos alarme. Cristo viene, son palabras de Él. Versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿A qué se refiere con esta generación? ¿Quién es esa generación? Israel es la generación. Una generación judaica consta de 70 años a 80 años. No sé si me oyó. Una generación judaica consta de 70 años a 80 años. Y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice Jesús, no pasarán. Tremendo. ¿De cuántos años consta una generación judaica? 70 años. ¿Dónde lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Lo dijo el pastor fulano, el apóstol sutano, el profeta sutano? No, la misma palabra lo dice. Salmos 90, capítulo 90, versículos 10 y versículo 12. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y el versículo 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Repito el versículo 10 del versículo 32 de Mateo 24. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si los más robustos son 80 años. 80 años. Hay una palabra que se llama gematría en hebreo, que es el alefato o la numerología hebrea, fundamentada o basada en la palabra de Dios. Oseas capítulo 6, otra profecía, ahora del profeta Oseas, versículos 1 y 2. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Él arrebató y nos curará. Esto quiere decir, ya nos salvó. Y Dios nos dará vida después de 2 días. Después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y para comprender más estos 2 textos de Oseas, del profeta Oseas, vámonos a segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 8, donde dice, más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El profeta Oseas dice que ya pasó un día, que ya pasaron 2 días. ¿Sí estamos acá? Y un día para Dios son como 1000 años, y 2 días ya son 2000 años. Ya pasamos los 2000 años, estamos en el tercer milenio. Y dice la palabra de Dios que estos 2000 años, estos 2 días ya pasaron. Y estamos en el tercer milenio, y el tercer milenio dice, en el tercer día Dios nos resucitará. Dios nos levantará.
terminando. A ver si me logro explicar y le pido el favor que me logre entender. Por favor. Los días de nuestra edad, Salmos 90, son 70 años, y si los más robustos son 80 años. O sea que Israel en 1948 se independiza como Estado. Escuchen, aquí viene. 1948 más 70 años suman 2018. Y en el 2018, también un viernes, de un 14 de mayo, Israel festeja los 70 años de su independencia. 70 años. Métase a internet y vea el festejo de los 70 años de Israel y va ahí a desplegarse mucho esa celebración. No sé si me oyó. 1948 más 70 años suma 2018. Estamos en 2020. 2018. Esto cuando lo empezamos a ver, empezamos a hablarlo en la iglesia, a insistir en la iglesia. 2019 fue un año donde estuvimos hablando mucho sobre esto que iba a venir, y no sabíamos cómo, pero lo estuvimos nosotros hablando. 2019 ya pasó, ya va un año. 2019 son 71 años. Estamos en el año 72 porque el 14 de mayo ya pasó y también Israel celebró sus 72 años como Estado soberano. Y en este año, en octubre, se firma el Pacto Global del Nuevo Orden Mundial. En el mes de octubre. Ahora, me atrevo a hablar de esto en relación a otras personas que han predicado esto y que me llamaron, valga la redundancia, mucho la atención. Un rabino, un predicador muy renombrado, otros 2, 3, y hablaron exactamente lo mismo. Y entonces yo lo que hice fue meterme a estudiar más, a entenderlo mejor, y quiere decir que en el 2030 es el final de la era del nuevo orden mundial. O sea, el nuevo orden mundial está contemplando hasta el 2030 el poder ya tener un control total en el mundo. Valga la redundancia, contando que ya hay una despoblación en el mundo. Ahorita en el mundo han fallecido cerca de 460, 470 mil personas en el mundo. Y en el estado de Georgia, Estados Unidos, un hombre levantó allí 4 losas de una altura de 100 metros, y en una de las caras de las losas, en la cara del lado izquierdo, vienen los 10 mandamientos del orden mundial, y el primer mandamiento dice, hermano, hermana, dice de la siguiente manera: mantener la humanidad a menos de 500 millones de personas. ¿Coincidencia que ahorita tristemente 460, 470 mil personas en el mundo? Para el mes de octubre van a rebasar los 500 millones de personas que van a fallecer en el mundo. Y no solamente por el virus, por otras cosas, porque están sumando todo. Y esto está escrito en 8 idiomas. Ahora, repito, y ya con esto termino, pero me cuesta mucho trabajo el poder explicarlo, porque no quiero tampoco entrar en un equívoco, en un error,
por mi parte, y tampoco el poder decirle esto a usted o esto o aquello, y usted que usted me crea. No, a mí no me crea, creamos de la palabra de Dios. Lo que puede pasar, lo que va a poder pasar, escuchen lo que estoy diciendo, no estoy diciendo lo que va a pasar, pero es muy clara la señal de que sí es posible que vaya a pasar esto. Porque si ya estamos en el 2020, y el 2020 es un año totalmente espantoso para nosotros, nos tienen guardados aquí en nuestros hogares, hermano, hermana, y no hay nueva normalidad. Nosotros ya no tenemos una normalidad, no tenemos una libertad, no tenemos una vida, y nos están cerrando, coartando nuestra libertad. No solamente la nueva normalidad, también está la nueva moralidad que viene por parte de nuestro gobierno y por parte del mundo. En el año 2000, a principios de año, yo mandé información y le dije a una persona, ¿sabes qué? Mira, va a pasar esto. No, espérame, cálmate, no hombre, eso no va a pasar, no va a pasar. Esto es para Europa, porque tiene ahí las palabras de la ONU, y pasó. Esto no es para espantar, es para alertar. Hermano, hermana, estamos en el 2020. Si nosotros contamos, los 70 años ya pasaron, pero si contamos, escuche bien, que a partir, dice que Salmo 90 dice que los años son, una generación consta de 70 años, a los más robustos 80 años. Ahora contemos, y usted quiere, nos vamos de 80 años empezando desde el año 2021. 2020 ya no se cuenta porque este año es para preparación del enemigo. Pero si contamos a partir de 2021, 7 años, entonces contamos 2022, 1, 23, 2, 24, 3, 25, 4, 26, 7, 25, 26, 5, si no voy, 22 es 1, 23 es 2, 24 son 3, 25 son 4, 26 son 5, 27 son 6 y 28, 2028 son 7 años. ¿Casualidad? No lo sé. O creo que no es casualidad. Pero todo esto sí da cierta luz que en el 2028, del 2021 al 2028, es posible. Escuche por favor, no estoy aseverando nada, pero es posible que se entre a la gran tribulación. Empiecen las 70 semanas del profeta Daniel. Y todo se está, hermano, hermana, comprendiendo, juntando. Porque el templo de Israel está ya hay cimientos. Lástima que no tengo aquí la manera de demostrarle las imágenes, las diapositivas de la construcción del templo, los cimientos. Lo demás ya está construido. Las vestimentas, los utensilios, ya tienen a la vaca roja real, genuina. Ya encontraron, se dice que ya encontraron el arca de la alianza. Todo está ya preparado, pero no para que el Señor Jesús, hermano, hermana, haga su aparición en el mundo, no, sino para que el Señor Jesús venga por nosotros y nos levante y nos vayamos a casa. Y después va a pasar lo que está escrito en la Biblia, porque está escrito que este inicuo, este hijo de pecado, este anticristo va a darse a saber y a notar en el mundo. Cuando vi esto, también lo hablé a la iglesia. Mire los 10 mensajes que están en las losas de allí en el estado de Georgia. Dice, mantener la humanidad a menos de 500 millones de personas. El segundo, en equilibrio perpetuo con la naturaleza,
guiar sabiamente a la reproducción, mejorando la condición y diversidad de la humanidad, unir la humanidad con una nueva lengua viviente. ¿Le recuerda algo esto? Si nos vamos al capítulo 7 de Génesis, ahí vemos la Torre de Babel, que gobernar la pasión, la fe, esto es la fe católica, la tradición y todas las cosas con la razón templada, proteger a los pueblos y naciones con leyes imparciales y tribunales justos, esto es la nueva moralidad, permitir a todas las naciones que se gobiernen internamente, resolviendo las disputas externas en un tribunal mundial. No ellos lo van a resolver, no van a tener que ir a la ONU, van a tener que ir, no sé, con el anticristo, no sé a dónde, pero ahí es donde van a ser controladas las disputas que puedan haber internamente. Evitar leyes mezquinas y funcionarios inútiles. Balancear los derechos personales con las obligaciones sociales. Valorar la verdad, la belleza, el amor, buscando la armonía con el infinito. ¿Qué es el infinito? No es Dios, es el enemigo. No ser un cáncer en la tierra, dejar un espacio a la naturaleza. Y termino con un texto muy importante. Dios nos dice, hermano, hermana, que usted que me escucha, que tiene a sus hijos, a sus hijas, a sus padres, a sus madres, dice el Señor, escuche, esa es una palabra, profecía de parte de Dios al profeta Malaquías. Dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea, dice Dios, que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea que Dios nos está diciendo, reconciliémonos, padres e hijos, esposas, esposos, hermanas, hermanos, tías, tíos, sobrinos, etc. Reconciliémonos como familia, porque Dios formó una familia en el huerto y va a venir por una familia que se llama iglesia. Pero las iglesias no es una iglesia en sí la que la forma, la que la conforma son familias, y Cristo viene por familias. Y dice el Señor, obedézcanme en esto, si no, heriré la tierra con maldición. No queremos maldiciones. Obedezcamos a Dios. Esta es la palabra en esta tarde, en este domingo. ¿Será que el siguiente año sea o empiece la gran tribulación? Si usted me preguntara, pastor, ¿usted qué querría? Yo le diría que empiece. Que empiece. Pero sin nosotros. Que nos vayamos antes. Porque Él prometió y Él cumplirá. Porque antes de que se manifieste este hombre de pecado, Cristo viene por nosotros antes. Así es que prepara. Estilo diario. Esto es mi salvación, su salvación, la salvación de sus hijos. Decía un pastor hace años, ¿y si no viene Cristo? ¿Y si la gran tribulación la iglesia la tiene que pasar? Que no la vamos a pasar. Tenemos que estar preparados, porque no vamos a casa. Con esto termino hoy esta palabra de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que son de dos etapas, rapto y la segunda venida. La segunda venida no la vamos a vivir, pero sí la vamos a ver cuando vengamos nosotros con Jesús, porque Él vendrá montado en un caballo blanco, Apocalipsis 19, y nosotros vendremos después con caballos blancos también montados, y ángeles después, y Él vendrá a hacer juicio a las naciones. Con su boca, con su palabra, reprenderá y matará a la tercera parte de la humanidad. Dice la Biblia que la sangre
llegará hasta esta altura, o sea, hasta el lomo de los caballos. Y un caballo normal, yo creo que tiene esta altura, o más alto, no lo sé, pero es una altura, imagínense toda la sangre que va a ser derramada. Esa es la segunda venida de Cristo. Ese es el día de la ira de Dios. Que no estaremos. Por eso es que entendamos la palabra. No lo que nos diga el pastor, no lo que nos diga el hombre, sino lo que nos diga Él, el pastor de pastores, el príncipe de los pastores, Jesús. Esa es su doctrina. La Biblia es su doctrina. Y esto es lo que yo debo de obedecer. No está, no lo hago. Está, lo hago. Pero tenemos que tener entendimiento para poderlo hacer. Nos falta mucho por aprender de mi Dios, de nuestro Dios. Por eso termino con la misma pregunta que hice al principio. ¿Cuántos dioses tenemos? Usted cree en una idea de Dios, yo creo en otra idea, él cree en otra idea, entonces tenemos diferentes dioses. Y tenemos que tener cuidado de ello. No es lo que yo crea, no es mi razón, no es su razón, es la razón. Que entremos en la razón de Dios. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Les agradecemos por esta transmisión. Avisamos que estaremos ya organizándonos para regresar a la iglesia. Estamos orando para regresar a la iglesia. No nos vamos a precipitar de abrir por abrir. Vamos a orar para organizarnos, para regresar. ¿Cómo vamos a regresar? Sí, sujetándonos a la nueva normalidad y a la nueva moralidad dentro de la iglesia. Por eso tenemos que orar mucho al Señor, para que el Señor nos prepare de cómo nos tenemos que mover con las autoridades, para que no caigamos en algún descuido y por ahí nos puedan implementar algo que no queremos que sea implementado, y me refiero al chip. Ahí alguien dice que las personas que les van a estar tomando la temperatura en los centros comerciales, trabajos, ya va a implementar un chip. Bueno, no lo sé, o sea, son teorías. Pero nosotros vamos a estar confiando en Dios. Cubrándonos, vamos a cubrirnos con la sangre de Cristo Jesús diariamente al salir y a regresar. Y dígale al Señor: Señor, rocía de tu poderosa sangre los dinteles, puertas y ventanas de mi casa, de mi familia, dentro y fuera, como en los días antes del Éxodo fue rociada la sangre del Cordero. Amén. Si usted tiene alguna necesidad, si usted tiene alguna petición, si usted desea que oremos por usted, o con usted, mejor dicho, háganoslo saber, por favor. Ayúdenos para poder nosotros seguir compartiendo la palabra de Dios. Amén. Y en el momento que regresemos a la iglesia, lo haremos saber, para que usted que no nos conoce, que no nos ha visitado, si usted no se congrega en ninguna iglesia, hermano o hermana, visítenos. Igual nos puede visitar, pero no para la cuestión de sacar gente de otra iglesia y hacer número con nosotros. Nosotros queremos que Dios levante una iglesia en calidad y después que venga la cantidad. Amén. Ore mucho por nosotros, por favor. Dios les bendiga. Su servidor, Pastor Francisco Herrera, la Iglesia Jesús de los Valles, les